Doctor, buenas noches. Buenas noches a todo el público en general. Hoy es la ponencia del doctor Aarón Emilio Alemán, abogado por la Universidad Católica del Perú, especialista en gestión pública y delitos contra la administración pública. Se desempeña como asesor y consultor especializado en delitos contra la administración pública, delitos tributarios y delitos económicos. Un gusto, doctor, tenerlos en nuestra institución, Instituto de Defensa Jurídica y de JUR. Dándonos cátedra referente a lo que es todo en cuanto al tema de corrupción en delitos en personajes públicos. Sin más preámbulo, doctor, le damos inicio a la suponencia. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Nuevamente en esta oportunidad estamos compartiendo una vez más en esta ocasión, la primera en la que yo voy a participar, agradeciendo a IDEJUR y sobre todo también al Colegio de Abogados de Huaura esta ocasión para poder abordar una de las temáticas más apasionadas para quien le habla, justamente en relación al delito de contravención pública, que van a versar sobre un delito fuente para los casos de lavado de activos. Es decir, vamos a ver dos grandes instituciones, dos grandes delitos, en los cuales, por supuesto, tenemos que partir de la base de la explicación, tanto dogmática como también así teórica, de estas dos grandes ramas del derecho penal, moderno, actual, y obviamente podemos tenerlo así explicado para que todos los que nos están ahora observando, viendo en vivo, podamos comprenderlos y podamos sobre todo abordarlo de manera más fácil y sencilla a la luz también de lo que ha expuesto en su oportunidad la Corte Suprema de la República de nuestro país, así como también el Tribunal Supremo de España, a partir de resoluciones que vamos a estudiar el día de hoy. A su vez también vamos a dejar ya como tarea para el hogar, para la casa, casos prácticos para que ustedes puedan resolverlo a partir de la cátedra que van a recibir el día de hoy. Sin más preámbulos, por favor, pasamos a la siguiente presentación para así poder tener una temática sobre la base justamente de los delitos contra la administración pública, que también son denominados en nuestro dogma como los delitos de corrupción de funcionarios públicos. Y sobre esa base, justamente lo que quiero hacer, la interrogante es sobre qué es que comprendemos la definición o el concepto de corrupción, por un lado, quiénes intervienen dentro de este acto de corrupción, cómo es que finalmente existe un respaldo normativo que especifica dónde nos ubicamos en la comisión de delitos de corrupción y finalmente también quiénes son las partes agraviadas, que somos finalmente todos nosotros, como la vamos a ver a posteriori. A su vez, ya yo esto únicamente para poder abordar la institución de los delitos de lavado activo, vamos a ver a su vez también la definición conceptual, teórica y dogmática de delitos de lavado activos, así como también la finalidad que persiguen estos delitos para el sistema económico financiero de todo país o en este caso en el nuestro, y finalmente las bases normativas o los elementos normativos que regula el tipo penal sobre la base de delitos de lavado de activos. Asimismo, vamos a abordar las modalidades y etapas de este delito y a su vez también vamos a abordarlo ya sobre casos prácticos para que podamos finalmente tener bastante claro cuándo es que se configura este delito a partir de casos emblemáticos que obviamente han sido inspirados estos que vamos a postular y van a ser entregados a ustedes, la presentación PPT por supuesto, y así como también lecturas que el suscrito, quien le habla, ha podido elaborar en coautoría y también así mismo en solitario sobre la base de delitos contra la administración pública y delitos también, en este caso, de lavado de activos. Seguimos, por favor, con la siguiente presentación. En este caso concreto hemos podido dar una definición que ha sido extraído de IDEPUC, una de las instituciones más serias a nivel nacional y que también forma parte de la casa de estudios de donde provengo, que es la Universidad Católica del Perú, y nos indican básicamente con relación a las vertientes de la corrupción pública que este es un abuso del poder público encargado, es decir, finalmente el personaje, el funcionario, el servidor público que ha sido voluntariamente ingresado o incorporado a la administración pública porque justamente ya bien ha sido elegido o ha sido en este caso designado o ha postulado o incorporado justamente bajo esa premisa, tiene deberes especiales consagrados por el mismo cargo que ejerce y por tanto la corrupción en esta vía, en este vertiente, se basa o se cimenta sobre el específico incumplimiento de un abuso del poder que éste detenta o ostenta en función al cargo que ejerce. Y siempre tiene que tener una finalidad para poder obtener
beneficios particulares, es decir, deja de lado sus obligaciones inmanentes como funcionario del servidor público para priorizar los internos o los privados y no así los generales por los cuales justamente fue contratado o el cual él habría ejercido debidamente su cargo como funcionario del servidor público. Esto, en mayor o menor medida, es un resumen muy simple, pero a su vez didáctico y sobre todo aplicativo para los casos de corrupción de funcionarios públicos, por el cual vamos a su vez incorporar y hacer nuestro para lo que va a seguir en la siguiente presentación con el concepto de corrupción pública. Sobre la base de este concepto que ha sido bien genérico y que nos conviene, dicho sea de paso, que sea genérico para así poder abordar y castigar y responsabilizar mayores conductas desplegadas por los funcionarios del sector públicos para, lógicamente, no tener ningún tipo de vacío de punibilidades. También ha existido un pronunciamiento de la CIDH, que es una institución internacional que también el Estado peruano ha recogido por los tratados internacionales que ha suscrito voluntariamente y tiene, por supuesto, obligaciones con respecto a la misma. Ha indicado que la corrupción estatal principalmente es la que socava, mella cualquier tipo de oportunidad de crecimiento o desarrollo económico que tengan las personas más vulnerables justamente en un país, los cuales normalmente o usualmente, lamentablemente, son las personas de bajos recursos que no tienen justamente cómo poder tener mecanismos para poder obtener los servicios principales o básicos para poder tener una vida adecuada o digna, como por ejemplo la luz, el agua, entre otras. Y es más costoso incluso la corrupción, y esto también lo han abordado autores de la Universidad Católica, entre ellos Rafael Chanján, con relación al costo mayor que tiene la corrupción para estas personas, porque obviamente no es lo mismo poder destinar un 10%, por ejemplo, de un salario de 100.000 soles para poder dar una coima o poder dar una entrega de dinero ilícito a un funcionario público para que pueda llevar a cabo, por ejemplo, una obra o un servicio, que a una persona que gana 1.000 soles y que obviamente tiene que destinar el 100% de sus ingresos, que obviamente no le van a poder destinar, no le van a poder arribar a poder concluir su canasta básica para empezar y sobre todo también sus finalidades a corto, mediano y a largo plazo. Por eso es que en mayor medida tiene un impacto negativo, y eso lo dice la CIDH, en el disfrute efectivo de los derechos humanos de estas personas que lógicamente son las más afectadas y más vulnerables en nuestra sociedad, en nuestro país. Seguimos, por favor. Siguiente presentación, por favor. Sobre esta base, es decir, ya teniendo en claro a qué hacemos alusión y referencia cuando nos encomendamos al delito de corrupción de funcionarios públicos, ahora lo mismo queremos hacer justamente con la base normativa de los delitos de lavado activo, porque sobre esa base, como estamos partiendo de la premisa según la cual los delitos de contaminación pública son una modalidad, son un mecanismo para poder ser catalogados como delitos fuentes, para poder posteriormente calzar en la conducta en delito de lavado de activos, es que precisamente tenemos que también conocer qué hacemos referencia con delito de lavado de activos. Y bueno, este delito moderno se podría indicar que es de la criminalidad mayor organizada, nació bajo esa normativa o bajo ese esquema, se encuentra regulado a la fecha por el decreto legislativo 1106 y que a su vez ha sufrido una modificación en el decreto legislativo 1249, existiendo un artículo 10, que lo vamos a ver más adelante, en el cual existe precisamente una polémica en torno a los elementos normativos del tipo penal. Pero para poder tener también una definición sobre la base de delito de lavado de activos, tenemos que más bien encomendarnos a una estructura según la cual la persona interesada en que justamente no exista un reconocimiento, que no exista una persecución a las ganancias ilícitas que ha obtenido provenientes de un delito, es la finalidad o el objetivo principal para poder, en este caso, transferir, para poder ocultar, para poder obstaculizar el hallazgo ilícito de la misma, para obviamente disfrutar de estos goces. Y por tanto, el objetivo, si ya lo tenemos trazado, el medio para poder llevar a cabo la misma, esta finalidad, es poder utilizar o hacer actos de tal manera que puedan dotar de legitimidad este tipo de actuaciones para obviamente justificar ilícitamente un fondo que subrepticiamente desde un inicio
fue ilícito, como por ejemplo contratos, por otra parte también declaraciones juradas y demás objetos o documentos que puedan sufrir o puedan alterar algún tipo de resultado que tenga como objetivo el de poder dar una apariencia de legitimidad para no ser detectado justamente en este delito precedente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver muy rápidamente los tipos o las modalidades que ha establecido precisamente este decreto legislativo que hemos hecho mención con relación a los delitos de lavado de activos. La primera de ellas tiene que ver con la conversión y transferencia, que tiene a su vez una etapa denominada de colocación o interlocación, en la cual estos bienes que ya hemos hecho referencia, es decir, la ganancia obtenida del delito precedente o subrepticio, el investigado, es decir, la persona que ha cometido el delito, tiene como objetivo final el evitar su identificación, el origen ilícito de la misma, es decir, quiere disfrutar plenamente las mismas, es decir, de las ganancias ilícitas obtenidas, y por tanto hace una transferencia de estas ganancias subrepticias a otra persona jurídica, para que obviamente se pueda confundir el origen que ha tenido en su oportunidad y a su vez obstaculizar el hallazgo de la misma. Esto es la primera modalidad y sobre todo la más frecuente y más sencilla al menos de poder llevar a cabo algún tipo de acto de delito de lavado activo. La segunda es la de ocultamiento y tenencia, que muy pocas veces vamos a poder ubicarlas, al menos en la jurisprudencia de nuestro país, por cuanto es mayor complicaciones el de obtener medios probatorios que puedan finalmente dar a hollar algún tipo de acto que pueda justamente tener como finalidad la tenencia de la misma. Normalmente esto, es decir, la tenencia del dinero subrepticio presente, se denominó en la doctrina nacional y también internacional como autolavado, ¿no? El hecho de poder ocultar tus propios bienes y tenerlos para gozarlos y disfrutarlos hasta, obviamente, no tener una ubicación del delito que hayas cometido, perdón. Ahora, ¿qué es expresamente esta etapa? La etapa de integración y incluye o abarca los actos que tengan una tendencia interna trascendente según la cual la persona investigada o la persona que ha realizado el delito precedente utiliza, guarda, administra, custodia, oculta o mantiene en su poder este dinero, estos bienes, estas ganancias ilícitas, que obviamente el objetivo final o último es que pueda disfrutarlo plenamente y que obviamente también a su vez la policía, los agentes del orden, la fiscalía, no puedan detectarlo. El último, que es la tercera modalidad, es la de transporte o traslado de los bienes, ganancias o también en este caso el dinero. ¿Y cuál es el objetivo de estas personas o cuáles son los verbos que van a identificarnos cuando nos hallemos en esta tercera modalidad? Bueno, es la de transportar, el de trasladar, hacer ingresar o hacer salir del país o consigo por cualquier medio, es decir, buses, aviones, helicópteros, lo que fuese, dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables para poder precisamente evitar su identificación de origen. Entonces, en resumen y muy comprimidamente, lo que vemos que es que todas las modalidades que tenemos en los delitos de lavado activo siempre van a tener una finalidad. Y esta es una de trascendencia interna porque justamente la persona que lo comete conoce que a posteriori de realizado o cometido el delito que ha podido llevar a cabo, como en este caso podría ser, haciendo referencia a delitos contra la administración pública, la de colusión, la de cohecho, la de peculado, negociación incompatible, entre otras, como ya conoce y es consciente y voluntariamente su accionar para poder cometerlo, ahora quiere evitar su hallazgo, quiere evitar que se conozca el origen delictivo de este delito, entonces, o en de esta acción. Y por tanto, hace cualquier tipo de acción, en este caso, esas tres modalidades que ha definido y ha catalogado internacionalmente y nacionalmente la doctrina, para poder a su vez justamente pervertir, para poder desnaturalizar y confundir y alterar el sistema económico, financiero, nacional e internacional, porque va a incluir monedas o bienes o ganancias subrepticias que obviamente nunca debieron hacerse o tenerse. Y por tanto, al momento de llevar a cabo esta acción, su último objetivo es que puedan disfrutar, puedan gozar, ya sea ellos o sus familiares u otras personas, los beneficios, obviamente, de haber cometido un delito previo
o un delito presente, como en este caso lo estamos denominando. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, y en esto quiero ser un poco más puntual porque como la temática es delitos contra la administración pública con relación a delitos de lavado de activos, ya nos queda claro las definiciones, los conceptos y las modalidades de estos delitos, pero ahora tenemos que abordar, profundizar sobre la temática puntual de los delitos contra la administración pública, porque son varios los delitos justamente que cometen, en este caso, los títulos que ha indicado el Código Penal, y por lo tanto tenemos que saber a cuáles hacen referencia para poder ubicarnos en los delitos también de lavado de activos. Me explico. Si bien es cierto, existen 3 capítulos con relación a delitos contra la administración pública, tenemos que saber si todos estos 3 capítulos abarcan o comprometen o también comprenden un delito fuente, un delito precedente, para poder a su vez ser catalogado como uno que va a dotar de fundamentación o sustento penal en una investigación con relación a delitos de lavado de activos. Y en ese sentido, efectivamente, estos 3 capítulos, como es un delito que solamente pueden cometerlo tanto funcionarios o servidores públicos, pero también los privados, y eso hay que hacer relevancia, tenemos que hacer mención de que cualquiera de estos 3 capítulos puede ser precisamente dotado o sustentar una imputación por delito de lavado de activos, y no falsamente que solamente, únicamente, los delitos en los cuales intervengan funcionarios públicos o servidores públicos, porque si bien es cierto, el nombre o la nomenclatura nos haría pensar que solamente los funcionarios servidores públicos podrían ser imputados por esta categoría, también lo es que existe el capítulo 1 en el cual expresamente el legislador penal, muy sabiamente, dentro del articulado 361 al 375, ha establecido que sí existen delitos de particulares que hayan podido cometer o que cometan delitos de convención pública. Y por tanto, esos también pueden dotar de contenido una investigación de lavado de activos. En otros términos, si es que eres funcionario o servidor público, para efectos de cometer un delito de lavado de activos, ello no importa o no es de relevancia, al menos en esta vertiente, porque sí también lo pueden cometer cualquier otra persona, es decir, es un delito que no reviste una especial estatus jurídico que tenga que tener la persona para poder cometer posteriormente el delito de lavado de activos. Sí, evidentemente va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil, al menos en nuestras causas o nuestro sistema judicial penal, el de ubicar delitos presentes en los cuales participen funcionarios o servidores públicos, porque lógicamente existe también en este caso fiscalías especializadas en esa materia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, y esto muy brevemente para que ustedes únicamente se puedan ubicar, lo que hacemos referencia cuando hacemos alusión a los delitos de convención pública tienen que ver ahora con una teoría que la sustenta y fundamenta. Y sobre esta base, sobre esta premisa, es que autores destacados, en uno de ellos el padre incluso de derecho penal, diría yo, Rothschild-Klaus, ha establecido que esta teoría, la que fundamenta y sustenta de mejor manera los delitos de convención pública, es la teoría de infracción de deber, y que dicho sea de paso también a su vez se aplica mayoritariamente y unánime, diría yo también incluso, en nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia actual. Y por tanto es importante también conocer de qué es que se sienta este tipo de situaciones o este tipo de teorías en nuestra realidad. Y sobre esa base, sobre esta premisa, tenemos que indicar que la fundamentación para el reproche penal y para poder identificar cuándo es que nos ubicamos en un delito contra la administración pública, al menos tenemos que advertir, es que tiene que existir un estatus especial por parte de la persona que comete o transgrede la norma penal, en este caso un funcionario o servidor público, y que a su vez, y esto es lo primordial, tiene que existir un deber de garante con relación a la sociedad y el Estado. Y así como le habíamos indicado al inicio de la presente sesión, los funcionarios o servidores públicos tienen una función que cumplir con relación a una obligación del Estado que ellos voluntariamente han asumido. Y por tanto, este es un deber de garante que ellos tienen con relación al cargo que ejercen. Y por tanto, ante cualquier tipo de incumplimientos que tengan la lesividad suficiente para ser catalogados como un delito, tienen que ser obviamente sancionados bajo la teoría de infracción de deber, siempre y cuando de por medio exista un quebrantamiento a sus normas internas o externas en su cargo que profesan. Normalmente estos quebrantamientos o estas afectaciones o vulneraciones a sus deberes competenciales se encuentran ubicados en el Manual de Organización y Funciones,
en el reglamento de organización y funciones, en su propio contrato, pero también en normas extrapenales que evidentemente puedan estar establecidos ya sea dentro de la institución o fuera de la misma. Y por tanto hay que ser bastante delicados en poder ubicar y detallar en cuál sería el grado de incumplimiento de su deber para poder diferenciar entre una comisión delictiva, es decir, de un delito de administración pública, o más bien el de una que pueda únicamente suscribirse o sustentarse en una de sanción administrativa, disciplinaria o sancionatoria, dependiendo del caso en concreto. ¿Y por qué es que es tan importante sustentar o definir esta teoría? Porque antes, es decir, antes de la teoría que establece Rothschild-Claus, existía una que también se aplicaba en otros delitos y se sigue aplicando en delitos comunes, como es la teoría del dominio del hecho, en la cual consiste más bien en la que la persona que es el sujeto activo, en este caso el funcionario del sector público, tiene la voluntad para la comisión delictiva, pero a su vez también tiene el señorío de la misma. Es decir, él sabe cómo, cuándo y dónde se va a cometer el delito y depende de él el de poder justamente que se despliegue este acto delictivo, lo cual no necesariamente va a ocurrir en delitos de infracción de deber, porque justamente puede ser que un sujeto que sea funcionario o servidor público, pero que no tenga este deber inmanente en su reglamento interno, en su manual interno o en su propio contrato, comete un delito. Y por no tener este deber o esta infracción de deber, lógicamente, no podría cometer o ser pasible de cometer un delito con dirección pública porque no tendría el estatus jurídico especialísimo por razón del cargo que no estaría incumpliendo, sino que más bien podría iniciarse una investigación en contra de la persona que debió cumplirla o debió supervisarla o debió garantizar que no se comete este tipo de delitos. Pero al menos, muy preliminarmente, lógicamente, esta acción no podría ser catalogada como delito de comunicación pública porque no existiría una infracción de un deber que él habría tenido por regla general o de manera específica en su propio contrato o en su propio manual o reglamento interno que velar o cumplir. Esa es básicamente la sustentación y diferenciación entre una teoría y otra, y sobre todo también ubicar y hallar la responsabilidad que cada uno de ellos va a tener o irrogar dependiendo del caso en concreto. Seguimos, por favor, con la siguiente presentación. Muy brevemente también, tenemos que hacernos la pregunta o el interrogante de quiénes son los funcionarios públicos en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano. Eso se encuentra regulado en el artículo 425 del Código Penal, en el cual nos da un listado de personas, sujetos, que van a ser justamente los que van a ser considerados como funcionarios públicos. Entre ellos están los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, le hace congresistas, le hace también a su vez, en este caso, personajes que puedan ser elegidos popularmente, alcaldes, puedan ser a su vez también ministros o también incluso presidentes. El tercer acápite nos indica el cualquiera que independientemente de su región laboral en el que se encuentra mantiene un vínculo laboral o contractual con el Estado. Es decir, podrían ser, por ejemplo, las personas que se dedican a poder dotar de servicio público, de limpieza a las calles de nuestro país, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior, por favor. El cuarto, justamente, podrían ser los administradores y los depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente. El quinto, los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Lo vemos todos los días en la calle, más aún ahora en las manifestaciones actuales en nuestro país que lamentablemente vienen ocurriendo. El seis, perdón, los designados o elegidos o proclamados por autoridad competente, por ejemplo, los fiscales, los jueces, los magistrados en general. Y ahora lo que va a continuar, la siguiente presentación, por favor, es una interrogante que cae por su propio peso. Si es que el listado que nos establece, que suele ser en este caso extenso, pero que no tiene a su vez un filtro detenido específico de una conceptualización del concepto de funcionario público o servidor público, que es el 425 de nuestro Código Penal, es ahora la pregunta o el interrogante que nos hacemos. Si es que este articulado, que ya hemos hecho lectura y lo podemos hacer en nuestras propias casas o hogares,
es suficiente para poder comprender integralmente lo que se define o lo que se debe entender o conceptuar como funcionario público para efectos penales. Ojo, para efectos penales. Y bueno, la pregunta tiene una respuesta clara, y es que definitivamente no. Y lo vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 425 es insuficiente por cuanto no solamente no tiene una definición estructurada o al menos armada por el legislador penal, sino que a su vez tiene que remitirse necesariamente a tratados internacionales que el Estado peruano ha suscrito con relación justamente a esta temática. Uno de ellos es justamente la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual define, esta sí, un concepto en relación a funcionario público o función pública. En este caso concreto nos interesa más la primera, que es la de función pública. La podemos ver en la presentación, en la que indica que la función pública, y esto por favor quiero que se lo lleven a casa el día de hoy, es toda actividad temporal o permanente para que ya sea o remunerada u honoraria, sea realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera sea de sus niveles jerárquicos. ¿Y por qué es tan importante o trascendental esta definición? Porque, lógicamente, abarca o comprende a todas las personas que ya solamente el 425 incluía, sino que a su vez, va a incorporar o va a poder prever o anticipar o prevenir conductas delictivas que, por ejemplo, lo habrían cometido en su oportunidad Vladimiro Montesinos, porque estaríamos hablando de la comisión delictiva de un, por ejemplo, funcionario público de facto. Este articulado internacional nos da o nos legitima a poder sustentar a su vez sanciones contra sujetos que, si bien es cierto, pueden ser que no tengan una remuneración como antes se pensaba, por ejemplo, el caso de los bomberos, el tema de no tener una remuneración, te exoneraba de una responsabilidad penal. No, señores. Si es que tú tengas cualquier tipo de obligación con el Estado, porque sirves para el Estado y para el Estado, tienes ya a su vez un deber con respecto al mismo y con la sociedad. Y si tú lo incumples, estás incumpliendo no solamente tu propio reglamento, sino que también a su vez va a dotar o va a servir para que sustenten una imputación en contra de ti por un índice de intervención pública, siempre y cuando obviamente se reúnan los presupuestos típicos delictivos de cada tipo penal en concreto. Pero en principio, este articulado que estamos haciendo en lectura de un tratado internacional es bastante importante por cuanto previene figuras que antes o anteriormente habían servido para tener un caldo de cultivo para la corrupción, porque había una impunidad por una falta de adecuación típica o específica sobre la base de conductas que lógicamente sí necesitaban y requerían un reproche penal, como lo habíamos puesto en ejemplo, el caso de Vladimir Montesinos, que también lo vamos a ver más adelante. Es útil porque obviamente nos vamos a dar cuenta de que al ser la temática de corrupción, nos conviene, es mejor y es estratégicamente superior el tener una definición más amplia para así obviamente poder contener estos actos que, dicho sea paso también, suelen ser mejorados, suelen ser perfeccionados por quienes cometen actos de corrupción para obviamente no ser comprendidos en investigaciones penales por estos delitos. Y por tanto, definiciones de este tipo de categorías tan amplias, pero que a su vez son tan útiles para poder conceptuar y a su vez también poder definir qué sujeto tiene deberes o no, nos van a permitir que ya no haya más corrupción, al menos de nuestro punto de vista. Siguiente presentación, por favor. Esta es otro tratado internacional en la cual ya hace expresamente mención a un funcionario público. Suele ser, desde mi punto de vista, muy similar o análogo a la definición de función pública, porque recoge justamente a todas las personas que ya hemos hecho mención y que obviamente tienen a su vez ya una conceptualización de la misma. Es decir, este tratado internacional únicamente refuerza el otro y por tanto también es útil porque es un bloque de constitucionalidad en el cual vamos a poder basarnos para sustentar el reproche penal de una persona que se ubique en nuestro territorio peruano y obviamente ya cometió un delito de condenación pública y requiere ser sancionado penalmente. Siguiente presentación, por favor. Ahora, y solamente para resumir
cuándo es que nos ubicamos ante el concepto de un funcionario público y cuáles son justamente los elementos que determinan la condición para ser comprendido como un sujeto que es considerado funcionario o servidor público para efectos penales en nuestro ordenamiento jurídico penal. Primero de ellos es el título habilitante para el cargo público, que ya lo hemos revisado, digamos, en este caso, he tenido oportunidad de leer. Primero es la ley, siempre va a ser la ley la que determine justamente cuándo nos ubicamos entre un funcionario o servidor público. El segundo es la elección, ya lo hemos hecho referencia, congresistas, presidentes, entre otros. La designación o nombramiento por autoridad competente, es decir, personas que, por ejemplo, necesitan ser designados como ministros, por ejemplo, o como trabajadores específicos o especiales dentro de la administración pública. Y por otra parte, otra gran sección es la participación en el ejercicio de funciones públicas. Y esto es bastante interesante y útil de saber. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo pueda ser, por ejemplo, un policía y por tanto tenga obviamente la categoría de servidor público o funcionario público para efectos penales, puede ser que en la realidad yo no ejerza una función pública que me corresponde en función a mi cargo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy efectivo policial, que no soy de tránsito, sino que más bien, por ejemplo, me dedico al área administrativa de una dependencia policial, sí tengo la categoría de funcionario de servicio público, porque obviamente tengo el cargo, estatus jurídico de policía o efectivo policial. Sin embargo, por ejemplo, yo no podría desplegar un acto de corrupción en la modalidad de cohecho si es de cohecho y específicamente cohecho en la vía de tránsito si es que yo no tengo la categoría de un policía efectivo policial de tránsito. Y por tanto, si bien cierto tenga este primer elemento o este primer requisito que es el título habilitante para ejercer un cargo público, el segundo, que es que yo participe en el ejercicio de una función pública que sea la que me corresponda, en este caso bueno, no la cumpliría, porque yo no tendría este deber que infringir por cuanto nunca lo tuve, es decir, nunca tuve la obligación de poder, por ejemplo, colocar multas de tránsito. Y por tanto, si yo, en este caso concreto, soy un funcionario, un efectivo policial que no vela por el tema del Reglamento Nacional de Tránsito, y a pesar de ello, aún así solicito una coima, una dádiva a una persona que está manejando, por ejemplo, en estado de alta velocidad, finalmente esta acción a pesar de que es lamentable y obviamente ameritaría una sanción disciplinaria y sancionatoria dentro de la institución, incluso su inhabilitación y retiro, no podría ser considerado un delito de cohecho específico en la modalidad de, por ejemplo, modalidad de vía de tránsito o alteración de la vía de tránsito, porque justamente no tendría yo esa posibilidad o este revestimiento público y que por tanto no podría ser sancionado por este tipo penal.